Eh, pa- para ello vamos a tener la primera ponencia, que sería conociendo lo básico y las series de casos clínicos. Vamos a tener a nuestro ponente, el doctor Ángel Fabricio Bardales Silva. Él es médico egresado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grossman, especialista en gastroenterología, investigador RENACID nivel 7, experiencia tanto en redacción y publicación de reportes de casos y actualmente docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grossman. Para ello, le voy a dar la bienvenida, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿No hay problema con el audio? Sí, se escucha, doctor. Ya, perfecto. Procederemos a compartir ya la pantalla. También ya se aprecia la presentación, ¿no? Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Ya, perfecto. Muy buenas tardes. Siempre agradecidos por las invitaciones a estos módulos, estas ponencias relacionadas con el desarrollo de los principios en investigación. Conforme al protocolo que se me ha enviado, vamos a traer la ponencia, lo básico de casos clínicos y series de casos, ¿no? Como de forma de introducción. Entonces vamos a poner la agenda de la ponencia de ahora. Vamos a tener cinco partes de esta ponencia, una pequeña introducción, los objetivos establecidos por el curso. Vamos a aclarar algunas de las principales características de los casos clínicos, serie de casos, y concluiremos con las conclusiones de la ponencia. Un tema muy importante, es relativamente corto, es algo que nosotros vamos a poder ver todos los días que estamos dentro del área clínica, desde ustedes como alumnos que van a empezar de segundo o tercer año en los cursos clínicos, van a familiarizarse con los elementos de casos clínicos y series de casos, ya que es una de las herramientas que más se utilizan en la educación básica en medicina y en general todas las ciencias sanitarias, ciencias de la salud, ya que es una forma práctica de poner en juicio las distintas actitudes clínicas del día a día. Es algo que ya en el protocolo del día de actividad médica se ha establecido ya como una norma. Esto se realiza en prácticamente todos lados. Se relaciona mucho con las escuelas que iniciaron las primeras universidades en las facultades de medicina, allá en la Europa medieval, y luego ya se han empezado a diseminar a lo largo del mundo como una de las estrategias básicas de educación. Y debido a esto, también es una de las formas primarias de masificación de la información médica que hasta el momento tiene vigencia. Entonces, existen millones de casos clínicos en la bibliografía. Si uno ingresa al PubMed, Scopus, a distintas revistas, todos van a tener un apartado de casos clínicos, ¿no? Al momento actual se considera como una herramienta didáctica de enseñanza, tanto de uso en pedagogía como en investigación, que aún es vigente. Su conocimiento también nos va a brindar una puerta de apertura para la parte de investigación. Eh, Buena parte quizás eh, de los chicos que estén acá escuchando la ponencia, futuros colegas, eh, vamos a ver que es una de las maneras de apersonarse, acercarse a lo que viene a ser los pininos en la investigación. El principal objetivo de acá de la ponencia es conocer sobre reportes de casos clínicos y series de casos clínicos para que se pueda trabajar al respecto y sea la primera piedra de lo que es el proceso de investigación. ¿Qué es un caso clínico? Entonces, a nivel sanitario, un caso clínico, o su versión en inglés, un case report, es la presentación comentada de la situación sanitaria de un paciente o grupo de pacientes cuando ya hacemos una serie, una cantidad finita de casos, ¿no? Mostrado como un ejemplo individual de un fenómeno más o menos general. De allí la denominación de caso. Entonces, esto, ¿cuál es la situación? Nosotros nos ponemos en la, en el, en el caso, en la situación, podríamos decir, de una presentación de un problema sanitario, de un problema de salud hospitalaria,
que se lo va a presentar a distintos colegas, a un grupo que va a disertar sobre esta situación. Entonces, a partir de los conocimientos, los diagnósticos diferenciales, las opciones diagnósticas y terapéuticas, entonces se va a aprender, es como una especie de simulacro en relación con lo que uno ve en el día a día, que puede haber traído de la biografía, que puede que se haya presentado en una universidad, en alguna ponencia, para que sea motivo de discusión y entre todos se aprenda un elemento nuevo, se practique lo que ya se tiene como conocimiento previo o sea una forma de poder solucionar algún problema dentro de un agrupamiento clínico. Entonces, ¿cuándo vamos a presentar un caso clínico? Hay varias opciones que sirven para motivos para presentar un caso clínico. Aquí traemos las más frecuentes. Cuando es algo nuevo, ¿no? Una patología que no ha sido descrita previamente, cuando es algo raro, ¿no? Que es una enfermedad que no se ha presentado de forma típica, que tiene algún comportamiento que es distinto de lo que se presenta en la bibliografía. Asociación infrecuente, cuando pueden ser dos o más patologías que coexisten en una persona, en un grupo de personas. Etiopatogenia, un hallazgo que aclara la patogénesis de un determinado trastorno. Alteración en un examen auxiliar, puede que en las guías clínicas aparezca una presentación típica de hallazgos, tanto por laboratorio, otros exámenes secundarios, anatomía patológica, imágenes, pero en el caso que presentamos hay una modificación de esto típico. Ese es un motivo para que pueda ser valorado y que la comunidad científica también le tome alguna importancia en relación con el resto. Complicación. Puede hacer que esta patología llegue a traer un problema secundario que también no sea tan frecuente. Efectos secundarios, sobre todo cuando usamos alguna herramienta diagnóstica o terapéutica, y esta nos conlleve a una intervención que sea justamente secundaria, derive de este tipo de compromiso. Interacciones medicamentosas que quizás no se ha visto previamente, que al utilizar una serie de medicamentos o una serie de terapias conlleva alguna complicación que amerita que se llegue a investigar. Y algo de innovación, algo que quizás nunca se había hecho, algún abordaje que pueda presentarse de forma nueva, que tenga una nueva aplicación. Entonces vamos a presentar algunos ejemplos de estos modelos. Entonces, en la novedad, por ejemplo, ¿cuándo podemos presentar? Un caso reciente, no quieren ser el COVID, el monkeypox, la viruela del mono, en donde se puede presentar un caso, una serie de casos. Por ejemplo, acá en esta comunidad estamos hablando de Tacna, puede que se reúna 10, 15 casos, algo novedoso que se puede presentar en la discusión hospitalaria semanal y es una serie de casos, es algo que permite la difusión de este tipo de información. Rareza, por ejemplo, la criptococosis es mucho más frecuente en pacientes HIV y otros inmunocomprometidos. En un paciente inmunocompetente que tiene todas sus defensas normales, aparentemente, es una rareza. Lo colocamos como ejemplo porque no es algo que se vea con mucha infrecuencia, pero es para que se pueda entender la idea. Asociación infrecuente, por ejemplo, tenemos hemorragia digestiva, pancreatitis aguda, que cada uno tiene guías respectivas de forma internacional por distintas sociedades, pero si esto se presenta en una población muy particular, por ejemplo, una gestante, coexisten ambos problemas, obviamente ya se llega a ver algo distinto. Es algo que la mayoría de personas no lo ve y es motivo para que sea evaluado, en que en caso de que se presente en un futuro, se pueda obtener las herramientas para poder llegar a un diagnóstico más rápido, trabajar mejor con el paciente y poder abordar de mejor manera. En la etiopatogenia, acá algo muy típico es hace unos años, cuando no se sabía muy bien alguna de las etiologías de cáncer gástrico, enfermedad ulceropéptica, que es la EUP, y el Helicobacter pylori se le determinó como agente. Entonces, esa situación de la relación a través de casos clínicos, que actualmente se debería hacer más con métodos pues, estadísticos, establecer la relación, pero si antes nunca ha descrito la relación entre un agente y una enfermedad, entonces puede ser una manera de presentar al mundo este tipo de patología, ¿no? La mayoría de los
de los epónimos que uno conoce, el síndrome de Mallory-Weiss, de Wilson y todo lo demás, de alguna manera, se presentaron de esta forma, ¿no? Primero se reunió un conjunto de casos, se establecieron algunas asociaciones y vieron las características comunes de este tipo de enfermedades. Y luego así se reúne y uno puede encontrar una determinada patología en relación con ello. Alteración de examen auxiliares, por ejemplo, a alguien se le ocurre que en alergias respiratorias ver la movilización de algunos elementos fluidos a través de lo que viene a ser el uso de radioisótopos, ¿no? X, hay de todos los elementos algún isótopo radioactivo y atravesar a través de las vías respiratorias. Puede que se obtenga algún hallazgo a través de ello, ¿no? Entonces, a través de la experimentación. Entonces, eso de allí puede ser dosado y traer algún beneficio clínico. Complicaciones. Aquí traemos un caso que tuvimos aquí en nuestro hospital base, el Hospital Daniel Alcides Carrión de Salud de acá de Tacna, que a un paciente que tras realizarse una arteriografía, la sustancia de contraste le generó una amaurosis fugax, la pérdida de la visión de forma espontánea, hubo la resolución, pero sin encontrar algún hallazgo o una alteración a nivel del globo ocular o la vía ocular. Eso es lo que denominamos amaurosis. El paciente se recuperó, es algo que no es muy frecuente, hubo algunos casos de forma internacional, pero fue motivo para presentación en la revista del Colegio Médico. Es uno de los que ustedes pueden acceder en cualquier momento. Efectos secundarios, los DAA son los antivirales de acción directa utilizados para hepatitis C, que tienen muy buena respuesta, pero que relativamente tienen un uso no hace más de 10 años. Entonces, la aplicación de estos medicamentos son típicamente con muy baja tasa de reacciones, pero hay algunos lupus eritematosos sistémicos que pueden estar relacionados a medicamentos. Entonces, podríamos presentar un caso en relación con ello. Interacción medicamentosa, por ejemplo, entre los antituberculosos y los anti-TNF-alfa en los procesos inmunológicos, reumatológicos, a veces puede haber hallazgos con eso. Si bien un anti-TNF-alfa y un antituberculosis, y la tuberculosis no van a la par, puede que en alguna situación sí se tenga que dar de forma coexistente. Y innovación hubo hace un tiempo, capaz ustedes eran muy pequeños, por ejemplo, en Huancayo, un neurocirujano utilizó un taladro mecánico de estos que sirven para la parte de construcción, luego de haber pasado obviamente por un proceso de desinfección para una trepanación craneana. Aparentemente no había recursos, pero utilizó un par de veces y presentó el caso, hubo buenos resultados y después una anécdota para que quizás en alguna persona, algún caso que no se dé a circunstancia pueda utilizarse y lo describió de forma adecuada. Incluso salieron las noticias ya que fue algo pues llamativo. Entonces, ¿qué tipos de casos clínicos tenemos? El caso clínico clásico u hospitalario es el que desde edades tempranas, acá en el aprendizaje de medicina, vamos a estar familiarizados. Consiste en la exposición ordenada del caso de un paciente concreto que va a incluir distintos elementos de información, sobre todo de la enfermedad actual, el motivo que lo lleva a hospitalización o a la valoración del problema, los antecedentes pertinentes de patológicos, familiares, socioeconómicos, la evolución, el diagnóstico y el tratamiento. A veces se hace seguimiento, pero sobre todo lo más importante es que se hace una discusión. Si es de que se tiene bibliografía previa, se compara con los hallazgos del caso en mención y se discute aparte de lo que uno presenta con el resto de la población médica para ver el tipo de manejo, diagnóstico, si fue apropiado o de forma educativa para reconocer en un futuro alguna manera una acción de cómo poder manejar este tipo de casos en un futuro cercano o lejano. Acá tenemos un ejemplo, fractura de esternón, presentación de un caso de la revista chilena de cirugía, probablemente en la población no es muy frecuente, entonces esto llamó la atención y ya lo presentaron dentro de su revista como en el apartado de los casos clínicos. Caso clínico con error, ¿no? Acá es un motivo para que se pueda exponer, entonces es muchas veces que algún caso que puede haber terminado en un desenlace negativo, normalmente cuando yo hice mi internado se llamaba muertes y complicaciones,
que es motivo para reevaluar, ¿no? Puede que haya alguna situación del manejo diagnóstico terapéutico que no se haya realizado de forma correcta, ¿no? Y que amerita una revisión como tal, ¿no? Esto no es pues un hecho punitivo, no significa para castigar a alguien, sino para que en algún futuro se pueda tomar decisiones pues más acertadas en el tiempo, que pueda favorecer a los futuros pacientes. Toda acción, sea buena, sea mala, va a tener un elemento de conocimiento a futuro. Entonces eso es importante, que también se pueda reconocer si es que en algún momento no se llegó a tomar alguna decisión adecuada o se demoró en algunas partes, beneficiar en un futuro con esos elementos. Acá tenemos tuberculosis ósea en el pie, caso clínico. Entonces, estos son elementos que son raros, no son muy frecuentes. Probablemente acá alguna lesión de este tipo quizás haya sido más valorada como si fuese una tumoración. Puede que en algunos casos incluso pueden llegar a amputarse algunos miembros antes de tomar un tratamiento en especial con un tipo de toma de decisiones adecuadas. Pues eso también es motivo para que sea evaluado, ¿no? Dentro del círculo de investigadores, de clínicos de un determinado centro, es motivo para evaluar el caso y también para que se pueda divulgar si es que es necesario. ¿Qué impacto y beneficios tiene la redacción de un caso clínico? Como habíamos dicho, entonces uno de los principales elementos es de que es la reunión de información de lo que viene a ser un caso en especial de un paciente, ¿no? Todos los eventos relacionados con su enfermedad, manejo, diagnóstico y seguimiento. Entonces, permite compartir información clínica. Entonces, permite la discusión médica asistencial del día a día, puede ser presentado en revistas médicas y otras publicaciones y a su vez también presentada en congresos. No solamente tiene que quedarse en una comunidad cerrada, sino se puede presentar en toda una comunidad amplia, incluso de forma internacional o mundial. Como habíamos dicho, es una herramienta básica de aprendizaje continuo del profesional sanitario. Prácticamente la mayoría de médicos ha tenido una experiencia de presentación de caso clínico y con más razón después de lo que viene a ser la obtención del título de poder ejercer, que es uno de los elementos básicos, ¿no? Favorecer la comprensión de guías clínicas. Muchas veces la guía clínica puede terminar siendo muy abstracta. Entonces, cuando uno presenta un caso clínico, un médico lo pone en práctica, puede ser más fácil de poder aprender o de ponerlo en práctica y mejora la toma de decisiones y el manejo de incertidumbre. Como habíamos dicho, estos casos clínicos son como una especie de simulacro. Entonces es como que uno cuando quiere sacar una licencia para manejar o para otro tipo de actividad evaluada, al poder ensayar previamente, así sea de forma teórica, va a brindar las herramientas para tomar mejores decisiones clínicas, ¿no? Y evitar las consecuencias negativas en relación a ello. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tiene el manejo de la información en los casos clínicos? Las ventajas, como habíamos dicho por todo lo previamente hablado, es la piedra fundamental de la literatura médica. Casi todas las revistas, todos los elementos pedagógicos de salud van a estar relacionados en casos clínicos. Es una herramienta de docencia básica y útil hasta la actualidad. En sus clases muchas veces van a empezar o terminar con algún caso clínico para poder conocer mucho mejor el entorno, qué población puede ser más afectada de una determinada patología, quiénes se van a beneficiar de un tratamiento, quiénes van a poder diagnosticarse de mejor manera. Y herramienta de estudio en áreas con recursos tecnológicos limitados. Es posible que, por ejemplo, acá en Perú, en otros países de Latinoamérica, en otras regiones como en África, en Asia, que no se tiene una gran eh, acceso a lo que viene a ser herramientas diagnósticas terapéuticas, el abordaje de casos clínicos va a permitir de que se pueda ensayar y practicar, aunque sea de forma teórica. Por eso es de que prevalece de una
como una de las herramientas básicas de educación y manejo. Desventajas. Ahí existe un bajo nivel de evidencia. ¿Por qué motivo? Porque como estamos diciendo, estamos nosotros utilizando un caso particular de un grupo de personas o un solo caso para generalizarlo en la mayoría de personas, sin ayer hecho una discriminación en particular, haber utilizado métodos estadísticos para ver si es que hay un sesgo o no. Prácticamente es una revisión de la literatura y por eso mismo tiene un bajo nivel de evidencia, pero de todas maneras reúne una evidencia que es básica, pero que es útil, ¿no? Para el manejo de los distintos casos a través del día a día. Y como habíamos dicho, bajo este nivel de evidencia es el último escalón de la medicina basada en evidencia. Entonces, uno puede tomar decisiones en función a los casos clínicos. Es lo que se hacía antes, ¿no? O sea, prácticamente en función de la experiencia, pero sin tener algún elemento de estadístico de base, es que se tomaba la decisión de la mayoría de diagnósticos y terapias, ¿no? Pero sin el abordaje estadístico apropiado, a veces uno puede tomar algunas decisiones que no son del todo ciertas o reales. Por ese motivo, en los últimos años la medicina basada en evidencias ha generado una rotación de tuerca en la manera de cómo debe de uno de realizar el manejo de la práctica diaria clínica. En investigación, ¿cómo nos serviría? Como habíamos dicho, permite el entrenamiento en la búsqueda bibliográfica y literatura médica. O sea, uno puede aportar eh, buscando información para la discusión, para el mejor abordaje del caso, y dentro de un investigador amateur permitiría obtener ese tipo de recursos para que a futuro uno pueda abordar alguna investigación de mayor calibre con una mayor facilidad, ¿no? Como docencia, como dentro de la docencia es una estrategia excelente porque va a permitir entrenar en lo que uno va a ver en el día a día. Al ser textos pequeños, porque cuando uno presenta un caso clínico, normalmente no debe superar entre 5 a 7 caras de una revista. Entonces es una de las principales maneras de cómo uno va a enfrentarse eh, de primera instancia las publicaciones dentro de la investigación. Entonces, una persona puede empezar publicando los casos clínicos para que luego pueda reunir eh, pueda reunir como un currículum en función a la exploración y ganar un mayor peso dentro del mundo científico. Herramienta de adiestramiento en redacción y publicación médica. Con todo lo que hemos dicho previamente, va a permitir que una persona que va a querer tener una mayor conocimiento, un mayor currículum, una mayor eh, relevancia dentro de manejo de investigación, va a tener un mayor acumulación de este tipo de elementos. Y es un instrumento de conexión con la comunidad científica. Como habíamos dicho, toda información, lo ideal es que sea publicada. Entonces, al tener un material, una información que puede ser compartida, esto puede ser motivo para iniciar conexiones con otros compañeros, puede ser otras universidades, con docentes, ¿no? Con investigadores que puedan también tener en cuenta, estar presente de este tipo de elementos de información. Luego continuaremos con la explicación de serie de casos. Entonces, cuando vemos un caso clínico es cuando abordamos a una sola persona. Una serie de casos es que reunimos a varios conjuntos de casos individuales, pero que van a reunir una serie de características semejantes. Puede que sea la patología de origen, el manejo de diagnóstico, la terapia. Entonces, eso que significa de reunir a un conjunto de casos como tal, es lo que llamamos serie de casos. Si nosotros presentamos un caso versus una comunidad de casos, obviamente mucho más peso va a tener la caracterización de una comunidad de casos, ya que nos va a permitir caracterizar mucho mejor
y que se pueda generalizar un poco más la información que se obtiene a través de la serie de casos. Entonces, como concepto, es la presentación de un grupo de pacientes que comparten o el mismo diagnóstico o características con el fin de mostrar la variabilidad de signos y síntomas. Puede que a veces una determinada enfermedad va a reunir no solamente un conjunto de signos y síntomas, puede ser varios, puede que tenga una evolución distinta frente a los distintos grupos de pacientes, ¿no? Y que el resultado de intervenciones diagnósticas o terapéuticas puedan ser decididos a través de esta información. Las series de casos clínicos no suelen utilizar como ejercicio de diagnóstico diferencial, sino sobre todo como herramientas de ayuda al diagnóstico o descripción de una enfermedad o signo síntoma concreto. ¿Por qué motivo? Porque al haber mayor variabilidad, entonces nos va a permitir aperturar un poco más las opciones de manejo terapéutico o diagnóstico, no solamente enfocarse en un solo paciente, sino que puede haber algunas ramas en relación a una sola enfermedad y que nos permita ampliar un poco el horizonte de lo que estábamos planteando y lo que solamente se veía con un solo paciente. Puede, por ejemplo, que nuestra serie de casos eh, una determinada enfermedad, pongámosle por ejemplo un lupus, una úlcera péptica, en una solo caso vamos a ver una persona adulto mayor de unos 70, 78 años, mujer, de un estado socioeconómico bajo, pero al ampliar vemos de que probablemente se afecte a personas más jóvenes, no solamente adultos jóvenes, sino a niños, puede afectar mujeres, varones, distintos estratos sociales, puede que haya un factor de riesgo como el tabaco, la exposición a otro tipo de elementos. Entonces, a través de una mayor variabilidad de casos, se puede obtener esa información. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el uso de una herramienta diagnóstica, la ultrasonografía pulmonar, ecografía pulmonar en el COVID-19, qué tipo de características tiene para ver si con eso podría en ese momento, cuando se publicó esta revista, que fue alrededor de 2020, 2021, tener una utilidad, ya que es mucho más fácil obtenerse a la mano un ecógrafo que una tomografía, que es lo que se utilizaba como guía en ese momento. Entonces, ver sus características para ver si a través de esos hallazgos se podía tomar decisiones diagnósticas o terapéuticas de forma acertada o algún signo típico de esta población. Entonces, ¿qué características tiene una serie de casos? Un estudio debe estar entre 2 a 10 casos en su descripción. Es lo que normalmente la mayoría de revistas lo colocan, ¿no? Más de 10 casos, entonces ameritaría ya una evaluación de tipo estadística y saldría de lo que viene a ser la serie de casos como concepto típico. El reporte de casos tiene como objetivo mejorar la atención centrada en el paciente, una medicina personalizada. Es decir, no solamente valorar a una sola persona, sino a un grupo de personas y sus distintas variedades. Estimular la búsqueda más actual de la información médica, investigación clínica médica basada en evidencias. Si nosotros vemos, probablemente podemos comparar con una serie de casos que era de hace 5 años, 10 años, en algunos grupos de enfermedades, como lo que estábamos hablando hace unas diapositivas, de hepatitis C. Si uno valora el tratamiento que estaban recibiendo en el 2014, es muy distinto de lo que están recibiendo ahora en el 2024. Entonces también permite comparar lo que había podido haber presentado hace algunos años con lo que viene a ser ahora, y puede que de acá a unos 10 años, 5 años, 20 años también va a ser muy distinto. Igual, otras patologías conocidas como la pancreatitis aguda, no es el mismo tratamiento de lo que se recibía en 1980, en los 90, a comienzos de los 2000, que ahora que 2020. Ha tenido variaciones fundamentales y una forma práctica de hacerlo rápido se puede hacer a través de serie de casos comparando cada uno de estos valores. Y toda presentación de serie de casos, si bien son varios casos, debe ser breve. Cuando se hace una serie de casos, se debe describir cada uno de esos casos para luego hacer su discusión y comparación de cada uno de estos elementos. Y como habíamos dicho, tanto un caso como serie de casos no tiene que ser un texto muy extendido. Dentro de lo posible, cada caso debe estar uno, máximo dos párrafos y debe de acoplarse con lo que informa la revista y que puede ingresar dentro de su edición que están solicitando.
Finalmente, conclusiones. Los casos clínicos son una estrategia básica de comunicación médico-científica que permanece como herramienta fundamental en la práctica médica, docencia sanitaria y un instrumento primordial para la publicación médica y el desarrollo de habilidades en investigación. Muchas gracias. Estoy presto a escuchar sus preguntas si es que hay en el público. A ver, sí, doctor, estaría bien si esperamos unos 5 minutos para la sesión de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Ok, está bien, no hay problema. Ya que puedan reunirse si es que alguien tiene alguna duda. Así, chicos, pueden alzar la mano o escribirlo en el chat, no hay problema. A ver, sí, doctor, justo me acaba de llegar a ver una pregunta, a ver, lo voy a leer. Me menciona, eh, ¿qué estrategia sugiere para manejar de manera ética y profesional la información del paciente en la presentación y publicación de casos clínicos, asegurando la confidencialidad? ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Se te escucha un poquito bajo. A ver, ahorita, doctor. Ya, a ver, aquí está. ¿Qué estrategias sugiere para manejar de manera ética y profesional la información del paciente en la presentación y publicación de casos clínicos, asegurando la confidencialidad? Ok, perfecto. Sí, bueno, estos elementos son fundamentales, ¿no? O sea, cuando nosotros presentamos casos clínicos, hay ya protocolos para el manejo de cada una de esta información. Lo primero es de que tiene que ver un consentimiento del paciente. Ya ahorita todas las revistas clínicas adjuntan un documento de consentimiento informado. O sea, la información que nosotros tenemos le pertenece al paciente, no es de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que agregarle un consentimiento informado a cada una de las personas, informándole al individuo, a la persona que va a ser pues evaluada, que sus datos van a utilizarse para investigar, para investigar. Eso es lo primero, o sea, dar reconocimiento a los pacientes que van a utilizarse esta información. Lo segundo, cuando nosotros presentamos algún caso clínico, la manera de manejar la confidencialidad son varias estrategias, ¿no? Uno, por ejemplo, es la mayoría de las revistas utiliza solamente el uso de iniciales o elementos que no permitan de que se pueda, pues, reconocer a la persona. Cuando nosotros manejamos esa información en nuestra base de datos, lo ideal es que aparezca un código, ¿no? Que en una parte aparezca la información del paciente, puede ser pues el DNI, las iniciales, pero que se maneje con un código para que en caso de que se pueda pues eh, diseminar la información, esta se mantenga de alguna manera intacta y que no pueda pues aparecer la información de los pacientes. Lo otro es el manejo de poblaciones vulnerables, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos con niños, con adultos, mayores, con personas que tienen algún grado de discapacidad, entonces nosotros tenemos que valernos de herramientas para que ellos conozcan y sepan de que esa información se está utilizando, ¿ya? Por ejemplo, puede usarse algún intérprete, por ejemplo, con una persona que tiene discapacidad, a través de elementos visuales, el lenguaje de señas, ¿no? En un niño, el asentimiento informado, cuando no pueden firmar o consentir, tras lo que viene a ser la presentación de cada uno de esos elementos,
que se pueda ellos dar la confirmación como tal, ¿no? Entonces, todos estos elementos éticos están basados ya en protocolos, pero en la forma práctica eso es lo que se debería de manejar, ¿no? En líneas generales, que la información del paciente, dentro de lo posible, no tiene que ser presentada de forma pública o buscar una estrategia para que se codifique, ¿no? Y que en todo momento saber que el paciente eh, te dé el consentimiento de que va a usarse esa información. Igualmente cuando utilicemos videos, cuando utilicemos fotos, ¿no? Utilizar las estrategias de difuminación para, por ejemplo, sobre todo cuando están los ojos, alguna manera de identificar directamente al paciente, que ésta pueda ser controlada y manejada de esa forma. Sí, muchas gracias, doctor. Creo que había otra pregunta. A ver, Oriana. Sí, buenas tardes, doctor. Quería preguntar, ¿qué recomendaría tal vez usted para nosotros, que en la mayoría somos estudiantes de medicina, claro, poder superar tal vez ciertos desafíos al redactar, o si es que queremos redactar nuestros primeros casos clínicos, tal vez como suele haber ciertos problemas, por ejemplo, al sintetizar la información que queramos colocar en una publicación de casos clínicos, o tal vez una forma adecuada de, de cómo estructurar bien esta forma de presentar un caso. ¿Cuál vendrían a ser o qué nos recomendaría en sí a nosotros en general? Ok, buena pregunta. Entonces, lo primero es que la mayoría de revistas tienen ya un protocolo de la presentación de casos clínicos. Entonces, cuando uno va a publicar, entonces lo primero que tiene que ver es dónde lo va a publicar, ¿no? No es lo mismo publicar acá, por ejemplo, una revista local, de una revista nacional, internacional o de repercusión mundial. Entonces, uno como investigador amateur, idealmente, como no tiene un currículum que uno apoye, entonces sería prudente empezar probablemente con algunas unas revistas un poquito más pequeñas para poder obtener un currículum que te avale como investigador. Otro elemento importante es apoyarse con investigadores que ya tengan un elemento previo, ¿no? Uno puede presentar como autor principal, pero puede ir acompañado de autores secundarios, ¿no? Normalmente el investigador ya máster, que ya tiene una experiencia mayor, en el título va a ir en la última de la lista, pero ya uno sabe de que él es el que tiene más experiencia. Entonces, él puede ir como asesor de redacción, de la parte metodológica, que pueda apoyar y que le dé un peso también a tu investigación, ¿no? Entonces, prácticamente uno en el día a día, mientras va exponiendo y todo eso, va obteniendo la destreza para hacer que el caso clínico tenga la mayor cantidad de información y que pueda uno describir de mejor forma, ¿no? Pero prácticamente, o sea, las revistas como tal tienen un protocolo. Y justo veo que había una pregunta aquí, como para terminar acá en el chat, de aquí de... A ver, ¿dónde está? Había leído, había borrado ahorita. Que la extensión de un caso clínico. O sea, toda extensión de caso clínico, normalmente en una revista es corto, ¿no? Si vas a hacer un solo caso clínico, es posible de que te puedas extender un poquito más, ya que vas a poder ampliar alguna información. Pero si vas a hacer una serie de casos, ese mismo espacio que vas a utilizar para un caso clínico va a ser el destinado para la serie de casos. Entonces, mientras más casos vas a presentar en tu serie de casos, el espacio, el volumen que va a ser dedicado para cada uno de estos casos, disculpen, va a ser menor, ¿no? Entonces uno tiene que tener la habilidad de condensar la mayor cantidad de información o la información más relevante para poder hacer ello, ¿no? ¿Cuál es lo más importante? Los signos y síntomas, los hallazgos patológicos, los antecedentes patológicos y familiares y socioculturales,
los hallazgos más importantes, lo positivo, no es que uno va y como cuando hace las primeras historias clínicas, que no hay nada, por ejemplo, en cardiovascular, en renal, sino que uno tiene que colocar simplemente lo positivo, lo que es relevante del caso y que fundamentalmente ayuda para llegar al diagnóstico o la parte terapéutica o que hizo que sea un caso peculiar, ¿no? Eso es lo que normalmente uno resalta, ¿no? Ahora, durante la etapa de diagnóstico, manejo y terapia, cada uno de esos elementos va a tener algunas particularidades que se deben de colocar ahí en la serie de casos. Y no olvidarse que siempre hay que colocar la discusión. La discusión es donde es como decir, la natita, lo más importante de lo que viene a ser la serie de casos, porque es donde tú vas a comparar tu caso con el resto de información, lo que ya se presentó antes y lo que lo hace peculiar, lo que resalta tu caso por encima de otras situaciones. Y es donde tú tienes que haber empapado ya de la bibliografía previa para colocarlo en tu caso. Entonces ahí es donde probablemente en las primeras instancias donde va a haber un poquito más de dificultad, porque la presentación de casos simplemente es una descripción, pero ya la discusión ya denota algún grado de análisis, ¿no? Donde va a haber varias habilidades que uno tiene que colocar en boga, o sea, desde la recopilación de información, mientras más amplia, más diversificada sea la información, mejor se va a apoyar para tu caso. El poder de síntesis, de que tú puedas recopilar gran cantidad de información en pocas palabras o que sean relevantes, eso también es de suma importancia. Y lo otro es comparar, ¿no? Comparar lo que viene a ser tu caso con lo que se presentan en los otros elementos de la bibliografía. Allí es donde va a resaltar o donde tu caso probablemente brille frente a otros que sean del mismo tipo, si es que no se llegaron a revisar. Sí, muchas gracias, doctor. Acá justo me llegó, creo que ya es la última pregunta. ¿De qué manera influye la empatía y la escucha activa en la calidad de la información obtenida de un paciente para la redacción de un caso clínico? Claro, mira, nosotros somos investigadores. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a un caso clínico, nosotros tratamos de ayudar, apoyar a una persona, ¿no? Entonces, una persona que no tiene empatía, que lo trata mal, a la persona que está presentando el caso, el problema, diagnóstico, terapéutico, obviamente no te va a brindar una información muy amplia, ¿no? Por el contrario, si tú le creas confianza, un ambiente adecuado para poder entablar una buena conversación, eh, te va a poder brindar mucha más información el paciente, ¿no? Entonces, muchos elementos a veces a la primera instancia no se llegaron a poder recopilar, pero si tú creas algún grado de confianza con el paciente, puede que pueda accederte a una segunda, una tercera entrevista, si es de que es necesario, y ahí poder recopilar algo más de información, ¿no? Ahí es donde tus habilidades tienen que ir pues puliéndose con el tiempo, pero definitivamente una buena relación médico-paciente, sanitario-paciente es estratégica, va a ayudarte a ti para poder recopilar los datos y obviamente va a tener pues un mejor perfil de tu paciente para que tú le puedas ayudar de mejor forma, ¿no? Definitivamente tratar bien a las personas que nosotros estamos apoyando es una base de lo que es nuestro manejo como médicos, ¿no? Como personal de salud. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, creo que con eso finalizaríamos la ronda de preguntas. Más bien agradecerle. Aquí ya le estoy mostrando, creo que se está compartiendo en la pantalla lo que sería parte de su certificado. Agradecerle nuevamente. Y esto ya se lo mandaremos ya de forma interna, doctor. Más bien, como última petición, me brindaría una palabra clave. Esto es más para la asistencia de los que hoy participaron. Ya. A ver, una palabra clave. Mm,
Ya. Investigador amateur. Listo, doctor. Investigador amateur. Ahorita se Muchas gracias más bien, doctor, por la ponencia hoy y esperamos contar Ok. con usted en próximas oportunidades. Igualmente. Muy agradecido. Espero que puedan continuar y que puedan desarrollar las habilidades que esperan para este curso. Un abrazo, saludos a todos. Esperamos encontrarnos en nuevas oportunidades.